40, carilla B, en el primer renglón de arriba hacia abajo en los dos puntitos. Hahu Arba, aquella embarcación de Hite que estaba transportando granos de trigo. Estábamos previo a Pesaj. El mes anterior a Pesaj llegaba un barco con una carga de granos de trigo, de Tab'a Behishata, que lamentablemente se hundió en el río Behishata. Lograron de alguna manera recuperar parte de los granos de trigo que se habían hundido. Se pudo rescatar parte de la producción. Sharia Rabá Rabá permitió vender todos esos granos de trigo a los gentiles, no a los Yehudim. Esos granos, obviamente, al haber quedado sumergidos bajo las aguas, sospechamos que puedan leudarse y fermentarse, y quizás la gente no lo note. Ellos lo compran como cualquier grano, los toman y los ponen directamente a moler, y no van a estar atentos que quizás muchos de ellos se leudaron y que están prohibidos de utilizar en Pesaj. Por lo tanto, como estábamos inmediato a Pesaj, prohibieron la venta de todos estos granos de trigo a los Yehudim, y solo se permitió la venta a los Goim. Y Tiber Rabá bar Levi le Rabá. Sin embargo, Rabá bar Levi le cuestionó a Rabá y le dijo: ¿cómo es posible permitir vender los granos de trigo a los Goim, a los gentiles? Tenemos estudiado en la Mishnah, en el tratado de Kilaim, Beger, Sheavad bo Kilaim, Areze lo imkerenu la nochri. Si nosotros tenemos una ropa confeccionada con una tela que está apta para el uso, sin embargo, había un hilo de lana y lino que se mezcló dentro del tramado de la tela, y nosotros no podemos notar, es imperceptible ese hilo de lana y lino que se mezcló. Con un solo hilo que haya mezclado en toda la ropa, ya alcanza para que haya prohibición de la Torá de vestir esa prenda. Ahora bien, como nosotros no tenemos la manera de poder notar y darnos cuenta, incluso el yehudí que los compra va a decir que la ropa, por ejemplo, va a ser es toda de lana o es toda de algodón, uno tiene como notar ese hilo que se infiltró en el tramado. Entonces, dice ahí la Mishnah, está prohibido vender esa vestimenta incluso a los gentiles. Lo imkerenu la nochri, velo yasennu mirdad la hamor. E incluso ni siquiera permitimos que utilice esta tela para colocar arriba del burro para amortiguar luego la montura sobre el lomo del burro y que no se lastime el cuerpo del burro. Para proteger el lomo del burro solían colocar telas frazadas y sobre ello la montura. Ni siquiera eso está permitido. ¿Por qué? Tenemos miedo de que en algún momento vengan a utilizar de alguna de esas telas para remendar alguna ropa, y no tampoco van a notar que hay un hilo de lana y lino mezclado, y entonces estaríamos nosotros en una falta de la Torá. O si no, sí, nosotros permitimos que utilicen esta vestimenta como mortaja para enterrar a un muerto, ya que lo que se utiliza para el muerto está prohibido de tenerse haná de él, no se puede tener ningún tipo de provecho. Entonces ya no tenemos ninguna sospecha que alguien venga a tomar de esa prenda, de esa vestimenta y utilizarla, ya que una vez que se la colocamos al muerto no se puede tener ningún provecho de ella, y el muerto tampoco tiene ninguna advertencia y prohibición de que tenga una vestimenta de lana y lino. El pasuk nos dice: Bametim Hofshi, los muertos están libres de las obligaciones que tenemos nosotros como Yehudim. Entonces no hay problema de vestirlo a él con esta ropa que tiene lana y lino, y es el único uso que nosotros permitimos darle. Hasta aquí es lo que figura allí en la Mishnah. Ahora bien, dice la Gemara: la nochri, maita malo. ¿Cuál es el motivo que no le podemos vender esta vestimenta, esta prenda al gentil? Lad mishum de Adar Mazrin le Israel. ¿Acaso no es porque nosotros sospechamos que él luego pueda llegar a vendérsela a algún yehudí? Es decir, nosotros se la vendemos al gentil. En la ropa dijimos no se puede notar ese hilo infiltrado de lana y lino. Entonces el goy, perfectamente este gentil, puede ofrecer esta ropa a la venta del público yehudí, del público judío, y alguno la va a comprar, y ese yehudí no va a tener manera de notar
la prohibición que hay en esa vestimenta. Entonces, indirectamente, nosotros estaríamos poniendo un tropiezo frente a nuestros hermanos, ya que solamente yo sé que tiene ese hilo prohibido y que no tengo manera de detectarlo. Y si lo voy a poner en la plaza, en mercado de venta, es muy factible que termine en la mano de algún hermano nuestro yehudí. Por eso, ni siquiera se lo puede vender al goy. De la misma manera, aquí estamos en esa misma situación. El grano de trigo que estamos vendiendo es problemático para Pesaj. Hay granos que pueden estar leudados. Yo, si se los voy a vender a los gentiles, ellos perfectamente lo pueden poner en plaza y vendérselo al público yehudí. Y ellos no van a poder notarlo, no van a estar atentos y van a caer en una prohibición en Pesaj por mi culpa. Así como no se puede vender esa ropa, no se tiene que permitir vender tampoco estos granos de trigo a los gentiles. Adán Amar Rabá, luego dijo Rabá, cuando escuchó esta observación, la aceptó, entendió que es correcto lo que le estaba diciendo Rabá Bar Levi, y dijo: las vinhu kabba le Israel. Lo que vamos a hacer para que no se pierda tanta mercadería, que le vendan a los Yehudim, pero que vendan en cantidades pequeñas. Prohibido que le venda en grandes cantidades. Solo kabbim. Es una medida pequeña, que es aproximadamente un tercio de kilo, unos 300, 400 ¿sí? gramos, que vendan en cantidades pequeñas, de manera tal que seguro van a terminarlo de consumir antes de que llegue Pesaj. Estas cantidades que se venden son para uso diario, eso le voy a permitir. De esa manera nadie va a llegar a consumirlos en Pesaj, porque se venden cantidades pequeñas, lo que sirve solamente para el uso diario. Y así evitamos que en Pesaj alguno pueda tener estos granos de trigo. Tano Rabanán, el molelín taquedera de Pesaj está prohibido agregarle harina a las comidas en Pesaj. Es decir, una persona que está cocinando una comida en Pesaj y él quiere, como dijimos anteriormente, espesar la comida, no le puede agregar harina a la comida para espesarla, ya que sospechamos que la harina que le agreguemos va a leudar antes de cocinarse y tenemos entonces problema de hametz. De arroce sheim lol, y quien quiera espesar la comida, no tiene takemach, de ajalcas no tiene tahometz. Hay una manera de hacerlo, que él agregue primero la harina a la comida e inmediatamente después de agregarle la harina, que vierta vinagre sobre ella. El vinagre que va a vertir inmediatamente le va a cortar el proceso de fermentado y leudado. A pesar de que nosotros estamos poniendo la harina en una olla en la que está arriba del fuego y está calentándose, no hay problema. Al inmediatamente vertirle vinagre, le va a cortar el leudado y no va a dejar aquí que haya ningún tipo de sospecha de hametz. Y hay quienes dicen que incluso se puede invertir el orden, colocar primero el vinagre y luego la harina. A pesar de que, y esto es lo que sostiene la primera opinión que no permite colocar primero el vinagre. Él dice, si nosotros colocamos el vinagre, se va a diluir y va a perder de su fuerza dentro de la comida y el agua que se encuentra en la olla y no va a neutralizar el poder del leudado de la harina que agreguemos posteriormente. Tiene que ponerse primero la harina y luego el vinagre. Al caer el vinagre puro sobre la harina, ahí va a cortar el leudado, pero no a la inversa. En cambio, Af no tiene tajomes y ajalcas no tiene taquemas. A quien dice se puede colocar primero el vinagre y luego la harina, y de esa manera también le va a cortar la fermentación. Pregunta la Gemara, Man Yeshomrim, ¿quién es este? Hay quien dice. Tenemos manera de identificar cuál es el hajam que sostiene de esta manera. Amar Rab Chisda, dijo Rab Chisda, Rabbi Yehudahi. Sí, señor, es Rabbi Yehuda. Ditran, en la Mishnah, en el tratado de Shabbat, analiza con respecto a una de las 39 labores prohibidas en Shabbat, que es la de Bishul, en la de cocinar. Y la Mishnah dice lo siguiente: Ha'ilfas
vea que dirá, una olla o una fuente que la quitamos del fuego, estando aún hirviendo. Es decir, ellas estuvieron desde antes de Shabbat, de antes del comienzo de Shabbat, arriba del fuego, de manera permitida, como dice ahí la Mishnah, Garuf Bekatum, colocamos cenizas sobre las brasas, se mantuvo todavía hirviendo y ahora las retiramos de aquellas brasas, estando aún hirviendo. Eso se llama Keli Rishon. Ese es el primer recipiente, el que estuvo en contacto directo con el fuego. Lo itele tojante balim. Dice ahí la Mishnah, no le podemos agregar condimentos a esa olla. Al ser que ella estuvo directamente sobre el fuego, tiene una concentración de calor, una temperatura muy elevada, las especias que nosotros querramos agregarles se van a cocinar, por más que no están arriba del fuego. Y cocinar en Shabbat, ya dijimos que está prohibido. Aval, no te le toca que hará o le toca tamhoy. Sin embargo, una vez que ya fueron vertidas sobre una fuente para servir sobre la mesa o sobre un plato, ya pasan a tener condición de Keli Sheni. Es un segundo recipiente. No es el recipiente que está caliente y que estuvo arriba del fuego. La temperatura de él baja y ahí sí le podemos agregar los condimentos, ya que no va a tener la capacidad de poder cocinarlos porque bajó la temperatura y la concentración del calor que hay en ellos. Así es la primera opinión que figura ahí en la Mishnah. El Viuda Omer. El Viuda, sin embargo, dice la kol unoten. Le puede colocar condimentos a cualquiera de todas las que has nombrado, tanto aquellas que fueron puestas ya en un segundo recipiente, en una fuente, en una bandeja, e incluso en la olla original. Una vez que fue retirada del fuego, el Viuda dice, también se le pueden agregar las especias y no se va a cocinar. A menos que sea una comida que tenga vinagre, o que tenga tzir, que era aceite de pescado que es muy ácido también, ahí es solamente la única situación en la que va a estar prohibido. ¿Por qué va a estar prohibido? A pesar de que nosotros lo sacamos del fuego, el vinagre que se encuentra en la comida, incluso que ya está mezclado con el agua, tiene un poder de cocción curativo muy poderoso y va a provocar la cocción de las especies, por más que no estamos arriba del fuego. Vemos entonces que el Viuda considera que incluso el vinagre mezclado en la comida no pierde su fuerza y tiene la capacidad de cocinar las especias. De la misma manera aquí, incluso que nosotros coloquemos primero el vinagre en la comida, el vinagre no pierde su poder curativo y cuando agreguemos después la harina no va a leudar y no se va a fermentar. Entonces, este Yeshomrim, que dijo que se puede invertir el orden, primero el vinagre y luego la harina, es perfectamente compatible con las palabras de Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, Benugma, que Rabbi Yossi. ¿Y por qué no explicas qué es Rabbi Yossi? Estudiamos en la clase anterior que dijo Rabbi Yossi, Tanya Rabbi Yossi Omer, Shoram Bahometz Vehometz Somtam. Vimos que si la persona había puesto en remojo los granos de cebada para ablandar la cascarilla y poder limpiarlos, si comenzaban a hincharse y a leudar, había que sumergirlos, dijo, en vinagre e inmediatamente le corta el proceso de fermentación. Vemos que Rabbi Yossi también sostiene que con el vinagre se le puede cortar el proceso de fermentación y leudado. ¿Por qué no explicas qué es Rabbi Yossi? Y se llamará que Ashmeina le Rabbi Yossi, anemire de itbn. Es verdad que Rabbi Yossi dijo eso, pero cuando escuchamos que Rabbi Yossi dijo que el vinagre tiene el poder de cortar el leudado, cuando el vinagre está puro, sin haberse diluido y mezclado con ningún otro líquido y comida. No, pero mezclado con otras comidas, no encontramos que Rabbi Yossi haya hablado puntualmente en esa situación. Por lo tanto, aquí, que nosotros estamos hablando mezclándolo en la comida, no podemos traer pruebas que Rabbi Yossi sostenga que ahí también va a funcionar y le va a cortar el proceso de fermentación. Ulá Amar, Ulá dijo por su parte, Azur, tanto poniendo primero la harina como poniendo primero el vinagre va a estar prohibido. Nosotros sospechamos que no corte el proceso de leudado y es Hashash Hametz. Hay sospechas que esto se transforme en Hametz
y no está permitido de ninguna manera. Mishum lech ambrena. Nosotros ya encontramos que le decimos, ¿sí?, a Nazira, vete de ahí. Nazira, tú, Nazir, sejor, pega la vuelta, rodea todo el viñedo. Le karma la tikrav. Ni siquiera te acerques al viñedo. ¿Qué es lo que está escrito en esta frase? El Nazir sabemos que tiene la prohibición de consumir uvas y todos sus derivados. Y aquí nos está diciendo que nosotros no le permitimos atravesar el viñedo, ni siquiera acercarse a él. Y le decimos que debe pegar todo un rodeo por fuera del viñedo, por más que se le alargue el camino, con tal de no entrar en la más mínima sospecha de que quizás acercándose al viñedo, él se vea tentado y venga a tomar una uva y comer de ella pasando en un isur. Quiere decir que nosotros tenemos que tener una limitación y ponernos vallas, evitando y alejándonos de cualquier sospecha de isur, de prohibición. Aquí también no podemos arriesgarnos en agregarle el vinagre para cortar el leudado, es muy riesgoso, debemos mantener distancia a cualquier sospecha de leudado y entonces no permitimos el agregado de ninguna harina. Rapapi, Sharelele Burdeki, de Beresh Galuta. Sin embargo, la mala cuenta que Rapapi le habilitó y les permitió a los panaderos del Resh Galuta, del exilarca, el dirigente de los Yehudim en la diáspora, Lemim Haikedera Behasise, empezar la comida con harina de granos de trigo tostados, no con la harina común, sí con harina de granos tostados. Ya estudiamos anteriormente, en la clase anterior, que los granos de trigo tostados, cuando se producen harina, supuestamente ya no tienen que leudar. Si bien atrás habíamos estudiado que tenemos que tomar la precaución de no colocarse en la comida por miedo a que no se hayan tostado correctamente, aquí Rapapi a estas personas, sin embargo, les había permitido. Por eso, Rabá reaccionó. Amar Rabá, Ika de Share que hay miltá. Hay quien pueda permitir una práctica como esta, Beducta de Shejij Abde, en un lugar que se encuentran esclavos. Los esclavos de por sí suelen ser personas que no son muy meticulosas en el cumplimiento de las mitzvot. Tomar alguno de estos esclavos que fabrica el pan y las comidas, permitirle que en Pesaj haga este sistema, esto es algo que no es aceptable y no podemos nosotros permitir que lo hagan. De hecho, dice la Gemara, Ika de hambre Rabá Gufá, Majela Kidra de Hasise. Rabá mismo, él sí, a su propia comida, la espesaba con granos de trigo tostados y luego molidos, pero solo para su uso, que él era cuidadoso y meticuloso, no para habilitárselo a la gente y permitírselo a los demás. Por lo tanto, tiene que estar prohibido de manera masiva, no se puede permitir tampoco esto, como dijimos en la Gemara, en la clase anterior, al comienzo, que no se permite espesar la comida tampoco con harina de grano de trigo tostados. Continúa la Mishnah y nos dice, Matnitin, enotin kemach letoch haroset o letoch hardal. No se le puede agregar harina al haroset. El haroset no es el dulce que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de él para la noche del 15 de Nisan, de Pesaj, sino era una mezcla que preparaban con vinagre, una especie de dip, en la que la gente sumergía el pan y la carne para darle sabor. Era común que le agregaban harina para quitarle de la fuerza de la acidez que tenía el vinagre, solían agregarle un poco de harina. A eso nos dice que en Pesaj va a estar prohibido agregarle la harina. Lo mismo cuando preparaban hardal, preparaban mostaza. La mostaza es bastante ácida y fuerte en su sabor, y era común que le agregaban harina para rebajar un poco su poder. También nos dice aquí, está prohibido agregarle la harina a la mostaza. De Ibnatán, y si le agregó, Yohal Miyad, que lo coma inmediatamente, no dándole tiempo para que se pueda llegar a leudar y transformar en hametz. Rabbi Meir, Rabbi Meir prohibió y no autoriza a comerlo ni siquiera inmediatamente. Hasta aquí, una primera halajá que dice la Mishnah. Segunda halajá, que ahora pasa al Korban Pesach. Analizamos en las Mishnayot anteriores el din de la matzá, el din del maror.
Ahora analiza el din de el Korban Pesach que iba conjuntamente con la matzá y el maror. Y nos dice, el mebashelim eta Pesach, lo bemashkim, lo bemperot. No se puede hervir y cocinar el Korban Pesach ni siquiera con aguas ni con ningún tipo de jugo. Aval, sajín un madvilino tomaen. Pero sí, al momento de asarlo, como vamos a detallar más adelante, que debían asarlo, sí, al momento de asarlo podemos untarle con algún aceite mientras estamos asándolo, y también al momento de comerlo, luego que ya está asado, podemos sí sumergirlo en cualquier líquido. Metashmisho shel nachtom y shafhu mi peneshem mahmisim. Y otro recaudo más, las aguas en las que el panadero sumerge sus manos cuando él está fabricando el pan, muchas veces siente las manos calientes, las tiene muy sucias, las sumerge en un tacho con agua para lavárselas y enfriar sus manos. Estas aguas están prohibidas de tenerlas en Pesaj, tienen que ser desechadas, ya que tienen problema de hametz. La harina y la masa y los restos que están pegados en las manos del panadero quedan dentro del agua, y por lo tanto toda el agua esa que está ahí es problemática con hashash de hametz y tiene que ser, como dijimos, desechado antes de Pesaj. Dice la Gemara, Amar Rav Kahana. Vamos a analizar la primera discusión que trajo aquí nuestra Mishnah. Quien le haya agregado harina a la mostaza o a este haroset, dijo la Mishnah, tiene que comerlo inmediatamente, de acuerdo a la primera opinión que es Jajamim, y Rabbi Meir dijo no se lo puede consumir. A eso dice Rav Kahana, machloket le toca jardal. La discusión se centra solamente cuando le agregaron la harina a la mostaza. Ahí es que Jajamim permitieron consumirlo inmediatamente y Rabbi Meir no. Abal le toca haroset, dibrea kol y saref miyad. En cambio, si se lo agregaron al haroset, todos están de acuerdo que inmediatamente tenemos que exterminarlo, ya que ahí el leudado es inminente y muy pero muy rápido. No hay tiempo ni siquiera de poder consumirlo. El vinagre que tiene mezclado con todos los demás productos de haroset provocan una fermentación y leudado inmediatos, y por lo tanto nadie permite consumirlo. Betania Nameaji, así de hecho estudiamos en la Baraitá, en Notnin Kemach Letoch HaHaroset. No se le puede agregar harina al haroset. Veim Natan y Saref Miyad. Y si le agregó, debe ser quemado e incinerado inmediatamente. Vemos que con respecto al haroset no permite el consumo, dice quemarlo. Sin embargo, le toca jardal. Si se le agregaron harina a la mostaza, Rabbi Meir Omer y Saref Miyad. Rabbi Meir dice que la quemen inmediatamente. Jajamim Omrim y Ojal Miyad. Jajamim dicen que la coma inmediatamente antes de que llegue a leudar. Vemos entonces perfectamente que la discusión de Rabbi Meir y los Jajamim, si se la puede consumir inmediatamente o no, está centralizada solamente cuando se le agregó la harina a la mostaza. Pero al agregársela al haroset, no hay quien permita, y todos dicen que deben ser exterminados inmediatamente.